Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hacer la presentación de mi artículo científico número 2, en el cual se tenía referencias de nefilometría y turbidimetría en inmunología, y en el cual mi artículo científico trata sobre la turbidimetría. El artículo trata sobre la cuantificación de inmunoglobinas mediante el espectrofotómetro SEDMATSU 160A. Bueno, como resumen tenemos que se realizó la adaptación del espectrofotómetro Shimatsu 160A para cuantificar inmunoglobinas de sueros anti-IG, anti-IA, anti-IgM por el método turbidimétrico Fixed Time para sistemas Hitachi. El control turbidimétrico de calidad se realizó con productos de referencia nacionales e internacionales, con productos de referencia nacionales, para la precisión y exactitud. Los resultados de las medidas de los sueros de anti-IG fueron de 12,31, del suero anti-IgA fueron de 2,13 y el suero de anti-IgM fueron de 1,38 y sus desviaciones estándar fueron de IG fueron de 0,3885, para el IgA fueron de 0,155 y para el IgM fueron de 0,129, que muestran una expresión pequeña y aseguran la validez de nuestro trabajo. Con este estudio se abrió la posibilidad de realizar dichas técnicas mediante un método rápido y eficaz en un equipo mucho menos costoso que el Hitachi. Y en este lado de esta foto aquí podemos apreciar el espectrofotómetro Shimatsu 160A, con el cual se realizaron las pruebas. Se sabe que la inmunología se hace cada vez más importante en el campo de la práctica clínica, y no es que se escapa de ese hecho, por supuesto, la pediatría en numerosas enfermedades en el niño. Están asociadas a desórdenes inmunológicos, como ejemplo está el proceso infeccioso o los mecanismos inmunológicos que forman parte de la patogenia. Ejemplos como esos son la inmunodeficiencia primaria y la autoinmunidad. Está una de las pruebas obligatorias para el diagnóstico y el pronóstico de enfermedades inmunológicas o enfermedades asociadas a desórdenes del sistema inmune es la cuantificación de inmunoglobinas en el suero 6-10, que se realizan fundamentalmente por dos métodos: inmunodifusión radial 7 y la turbidimetría. Eh, las ventajas del método turbidimétrico para la asistencia clínica y las posibilidades de contar con reactivos para este fin, que el grupo de encaminara su trabajo a desarrollar este método. El inconveniente de no poseer un autoanalizador bioquímico centrar además la adaptación del espectrofotómetro Shimatsu 160A, no diseñado para cuantificar inmunoglobinas y lograr así su utilización para el desarrollo de esta técnica por turbidimetría. En métodos se utilizaron los reactivos de sueros anti-IgA, anti-IG, sueros anti-IgA y sueros anti-IgM, que fueron de Boehringer-Ingelheim. Se usó también como reactivo un tampón concentrado, que era un tampón de fosfato de 90 milimol por litro, de un pH de 7,4. También como reactivo se usó el polietilenglicol, PEG, a un 4%. Como muestras se obtuvieron suero humano como control de Behring, y también se usó el Presinor como Boehringer-Ingelheim, y como patrón se usó Presimad de IgG, IgA e IgM.
El método fue que se determinó la cinética de la reacción antígeno por el método Fischer-Stein, descrito por autoanalizadores bioquímicos, multicanales y sistemas Hitachi, y los ajustes y los modos de Shimatsu 160A. Las muestras de suero, controles y patrón se diluyeron en 1+20 con solución de cloruro de sodio al 0,9% y en cubetas del equipo a 1 ml de la mezcla de reacción, que fueron los antisueros específicos más polietilenglicol que se le añadieron, que fueron 10 ml de muestra o patrón para la IgG, los 25 ml de muestra o patrón para la IgA y los 100 ml de muestras o patrón para la IgM. Los cálculos que se realizaron mediante la fórmula C igual a K por ABS más B, donde C es la concentración en gramos por litro, K es la constante, ABS es la absorbancia, diferencia entre las absorbancias a los 5 minutos menos la obtenida al minuto, y B es el intercepto. El control de calidad se efectuó, 1. Mediante productos de referencia internacionales de exactitud, Precision, proteínas Boring y Amazing, y la precisión de Precision UPX y de Boring Mannheim. Y 2. Mediante sueros de referencia de nuestro laboratorio que cumplieron los objetivos de control en cuanto a la precisión que se analizó en los sueros humanos de donantes de sangre repetidamente 10 veces para cada inmunoglobina, que fueron IgG, IgA y IgM, con el fin de observar la repetibilidad y la exactitud, con el empleo de las vías recomendadas por la Sociedad Americana de la Microbiología. El suero se cuantificó por otros centros que se encuentran con el método y el equipo y tal. Y las medidas de estos resultados se emplearon como los valores reales de la muestra por el laboratorio. Estadísticamente también se calculó la medida de los valores de la repetibilidad y de los valores para la exactitud, y también se calculó la desviación estándar de los valores de repetibilidad. Consideraciones metodológicas puestas en marcha en Shimatsu 160A se realizaron en ajustes en la manipulación de los modos que se muestran en el menú de equipo, y dicho menú se cuenta con el modo número 5 para la cuantificación de las proteínas, pero para no cuantificar inmunoglobulinas por el método de sistemas Hitachi, el programa de este modo no permite obtener diferencias de absorbancias entre dos tiempos establecidos, por lo que lo impidió la realización del método. Y para resolver ese inconveniente se seleccionó el número 9 para la facilidad para la manipulación de datos y el operador, y para que eso permitiera la obtención de los valores de la absorbancia de los dos tiempos fijados. Se calculó también la diferencia entre ellos por el operario, y el valor de la diferencia para el patrón se introdució con los datos del programa del modo número 5. Y así se logró la obtención de la constante K, que nos permitía realizar la cuantificación de las muestras al aplicar la fórmula. Según lo establecido para el control de calidad en los laboratorios de inmunoserología, al contar con productos de referencia internacionales para la precisión y la exactitud, se validó completamente el trabajo. Sin embargo, el hecho de utilizar un método en sistemas Hitachi en un equipo diferente indujo a desarrollar un programa de control en caso de ausencia de estos productos, y se utilizó la repetibilidad de un suero en el caso de la precisión para la exactitud. El valor del suero medido por el mismo método que nos ocupó y en equipos Hitachi en laboratorios utilizados. Y en el resultado se puede ver en la figura, se muestra el ajuste de modos del equipo para la realización de la técnica de cuantificación de la inmunoglobina, con lo que se logró imprimir la curva de calibración para el día de trabajo y se obtuvo el valor de la constante K para la realización de los cálculos. Es lo que le expliqué yo en la diapositiva pasada, que fueron los ajustes que se hicieron para el modo 9, ya que el programa del, del espectrofotómetro no lo permitía por ser de la marca Hitachi.
Entonces se tuvo que cambiar al modo 9 para que ésta pudiera así conseguirse los dos tiempos de cuantificación para obtener la constante K para poder así hacer los cálculos. En la figura 1 observamos el diagrama de trabajo del equipo Shimatsu 160A para cuantificar las inmunoglobinas. Y aquí también podemos ver los valores replicados del suero, así como la media y la desviación estándar para cada inmunoglobina que se expuso en la tabla 1. Como podemos observar, la dispersión de los datos del valor central fueron muy pequeñas. En la tabla 1 se ve la precisión y demostración de la repetibilidad, los valores de un suero de donante de sangre testado 10 veces para cada inmunoglobina. Y tenemos aquí los valores de cada suero de donante de sangre que fueron del IgG, IgA y IgM, sus medidas y sus desviaciones estándar, y cómo fueron una pequeña diferencia entre cada uno. En cuanto a la exactitud, se muestran las medidas de los valores de cuantificación de inmunoglobinas del suero enviado a los otros laboratorios que realizan en determinadas determinaciones por el sistema Hitachi con equipos Hitachi y la medida para cada inmunoglobina para hacer el valor de referencia nacional. Además, se mostraron los valores de ese suero obtenidos en el equipo Shimatsu 160A en la tabla número 2. Y en la tabla número 2 podemos ver la exactitud de los valores de un suero de donante de sangre testado en dos laboratorios mediante equipos Hitachi. En la tabla 2 que tenemos en este lado, podemos ver los sueros, los tres diferentes sueros que fueron testados y podemos ver los valores del suero. En el número 1, que es esta fila de aquí, podemos ver la medida de los valores obtenidos por los laboratorios de referencia. Y en el número 2 podemos ver los valores obtenidos por el laboratorio que fueron donde se hicieron el análisis. Los valores de los productos de referencia se mantuvieron dentro de los límites referidos. Y como discusión se tuvo que en el presente trabajo ellos lograron determinar o poner en marcha un equipo no programado para cuantificar inmunoglobinas que pudiese así contribuir a una asistencia más calificada de los pacientes con el método que contaron para la realización de la técnica, así como los controles y los productos de las referencias nacionales e internacionales, y aseguraron la validez de los equipos de los resultados que proporcionaron la calidad requerida. También el programa de laboratorio que el control de calidad de la técnica de cuantificación de las inmunoglobinas cumplió los objetivos que ellos tenían, y tanto para el estudio de la exactitud como la precisión según las normas establecidas internacionalmente. El resultado de ellos abrió la posibilidad de cuantificar inmunoglobinas por turbidimetría con el empleo de métodos de Hitachi en un equipo mucho menos costoso y que ampliamente iba a ser difundido en Cuba, que fue en donde se realizó esta investigación y que asegura la calidad de los resultados. Y esto era lo que decía y esta es la referencia. Muchas gracias.